Hola, muy buenos días a todos ustedes. Espero y deseo que se encuentren bien, que hayan tenido también la oportunidad de revisar o repensar o hacerse algunas preguntas con la primera sesión que tuvimos con Carlos acerca de la época de la imagen del mundo. Hoy será nuestra segunda sesión. Insisto, muy bienvenidos todos ustedes. Carlos, sin mayor preámbulo, por favor, toma la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse para continuar con este curso y particularmente con este texto con el que inauguramos nuestro curso colectivo, que es la época de la imagen del mundo. Bueno, antes de retomar un poco el hilo del desarrollo de la exposición, me gustaría comenzar dándole la palabra a nuestro compañero Jesús, porque se nos había quedado en el tintero al final de la sesión pasada una pregunta. Solo para recordarles, estábamos justamente en ese momento, en ese pasaje, al inicio todavía del texto, en donde Heidegger enumera lo que para él serían los 5 rasgos que caracterizan a la modernidad. Y estábamos precisamente dialogando en torno o comentando justamente lo concerniente al rasgo que tiene que ver con la inserción del arte en el plano de la estética y también lo que tenía que ver con la cultura, lo que tenía que ver también con la pérdida de lo sagrado. Entonces, en ese contexto, ahí se había quedado una pregunta en el tintero que Jesús quería plantear y por lo tanto vamos a retomar desde allí y después, como les digo, retomamos justamente el hilo. Entonces, Jesús, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Era algo que también ya mencionaba más o menos Ricardo y que era la cuestión que va a referir también en la misma entrevista que ofrece. Y leo algunas palabras de Heidegger para llenar más abonar un poco más esta idea que él tiene, ¿no? Sobre la desdivinización o pérdida de dioses. Eh, él afirma lo siguiente: la filosofía no podrá operar ningún cambio inmediato en el estado actual del mundo, en las cosas. Esto vale no solo para la filosofía, sino especialmente para todos los esfuerzos y afanes meramente humanos. Solo un Dios puede salvarnos. La única posibilidad de salvación la veo en que preparemos, con el pensamiento y la poesía, una disposición para la aparición del Dios o para su ausencia en el ocaso. Dicho toscamente, que no estiremos la pata, sino que si desaparecemos, que desaparezcamos ante el rostro del Dios ausente. Y en esta entrevista le preguntan, ¿hay una relación entre su pensamiento y la venida de ese Dios? ¿Hay entre ellos, a su juicio, una relación causal? ¿Cree usted que podemos traer al Dios con el pensamiento? Y Heidegger responde, no podemos traerlo con el pensamiento. Lo más que podemos es preparar la disposición para esperarlo. Y bueno, releyendo este artículo de la época de la imagen, está dialogando constantemente con las ciencias y problematizando el tema de la técnica. Y en esta misma entrevista, a propósito de la técnica, dice un poquito más atrás, la técnica, eso es, en su esencia, es algo que el hombre por sí mismo no domina. Y adelante menciona, le preguntan más o menos por qué es que no lo domina, más bien quién está dominando a quién, si la técnica al hombre. Y Heidegger hace esta anotación, todo funciona. Esto es precisamente lo inhóspito, que todo funciona y que el funcionamiento lleva siempre a más funcionamiento y que la técnica arranca al hombre de la tierra cada vez más y lo desarraiga. Me hacía pensar esto si no es que junto a la idea de desdivinización que está planteando en este quinto punto,
está pensando también la idea de deshumanización junto a la técnica. Estamos frente al temor que tiene Heidegger, no solo de la desdivinización o lo sagrado, sino más bien la deshumanización con esta nueva época, sino es también uno de los puntos a los que él ve muy latentes ya en la época de la imagen donde la técnica, digamos, está en un máximo punto. Si está pensando también una idea de deshumanización. Eso era, Carlos, lo que yo quería más o menos enfatizar, junto con estas palabras que Heidegger creo que vale mucho la pena también traerlas a cuenta en este breve pasaje. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Pues una pregunta compleja para empezar. Eh, esa entrevista en la revista Der Spiegel a mí me resulta profundamente conmovedora y particularmente esas líneas que has leído. Bueno, no voy a decir mucho más al respecto, pero en relación con tu pregunta en concreto, vamos a ver. La respuesta que por lo pronto se me presenta es literalmente ambigua. Es decir, por un lado, sí habla de una cierta deshumanización, por el otro lado, no necesariamente. O sea, no está tocando propiamente ese punto. ¿Sí? O no como pensaríamos quizá que lo está tocando. Creo que Heidegger es profundamente crítico de eso que llamamos lo humano. Y evidentemente por esto es crítico del humanismo. Aquí ya estoy pisando justamente el texto que va a revisar Ricardo. Simplemente como adelantada, digamos, como avanzada, lo que sucede es que, claro, hemos pensado, ¿no? Y Heidegger dice, la tradición filosófica de Occidente, en general, Occidente entero ha pensado que lo humano es algo así como una sustancia, digamos, ¿no? Es una propiedad esencial o sustancial, ¿no? De la cual todos, digámoslo así, formamos parte, estamos entrelazados, etcétera. Pero el problema acá es que lo humano queda pensado desde el carácter de la metafísica tradicional de la presencia, de lo que perennemente está de fondo en cada uno de nosotros. Y entonces, claro, parecería que pues nuestra lengua, nuestra circunstancia, el conjunto de nuestros deseos, pues no son más que, digamos, agregados secundarios, accidentales, podríamos decirlo, ¿no? Y creo que Heidegger justo se revela contra esta idea, ¿sí? En todo caso, parecería que esta idea lo que más bien logra es ocultar nuestro propio ser, vamos a llamarlo así, en realidad, ¿no? Y en ese sentido creo que no está planteando una deshumanización, porque el problema con la palabra deshumanización o deshumanizar eh, parece justamente que conlleva este sentido de que hemos perdido eso de fondo, principal, esencial, ¿no? Y la pregunta que un poco se plantearía Heidegger, me parece, es si para empezar tenemos que aceptar o asumir ese fondo, esa esencia, esa sustancia última. Ahí está la duda y por tanto, si ese deshumanizar en este tenor tiene sentido, ¿no? Y si no, más bien, justamente, en realidad sería seguir sobre la lógica de una suerte como de, insisto, sustancia o esencia. Ahora un poco me da igual estos dos conceptos. Soy consciente que no son exactamente idénticos entre sí, desde luego, pero un poco lo que quiero decir es esta referencia como a un fondo inamovible, inalterable, perenne, ¿no? Siempre existente, vamos a llamarlo así también, del cual, mejor dicho, dimanan todas nuestras propiedades, ¿no? ¿Será así? Esta es un poco la pregunta a la que nos invita Heidegger, ¿no? Pero el abandono de los dioses y un poco lo que decíamos en este quinto punto, que a mí me parece crucial, que hemos perdido el sentido de lo sagrado. Es decir, efectivamente, nos
movemos, habitamos, sin un sentido de lo sagrado. Y esto, pues la verdad sí es algo muy, por lo menos para mí, muy perturbador, algo que deja demasiado que pensar. Pero quizá antes de avanzar, veo que Camila tiene la mano levantada. Por favor, Camila. Gracias. Pues nada, solo quizás agregar un poco de elementos a esto que preguntas, Jesús, porque creo que justo pues en ese fragmento que nos lees, pues sí hay más bien como un diálogo con otro texto, ¿no? Con la pregunta por la técnica, y solo para hacer énfasis en que, o sea, como que no, que el problema tampoco sería como, la técnica y cómo es terrible la técnica, ¿no? Sino quizás solo como o sea, como para distinguir, ¿no? Que en ese otro texto también hay como, o sea, Heidegger también se pregunta como por esa distinción, ¿no? Y, y que creo que un poco quizás como la coincidencia o como el punto en que se tocan y la época de la imagen del mundo, y donde creo que también se está abrigando el problema de la pérdida de lo sagrado, pues es precisamente en cómo naturaleza, historia y arte se convierten, ¿no? Es cuando habla, ¿no? Se convierte en un objeto de investigación, ¿no? Y justo en la pregunta por la técnica, ¿no? Habla también de cómo la técnica moderna es traer ahí delante que oculta, ¿no? O sea, en lugar de, ¿no? De desocultar, oculta, ¿no? Y provoca, ¿no? Dice. Entonces, pues un poco creo que yo estaba pensando en ese link porque apenas estaba releyendo la pregunta por la técnica, ¿no? Un poco en esta última parte de cómo perdemos pues sí, ¿no? O sea, perdemos lo sagrado y, y cómo digamos, lo que sustituye esta pérdida de lo sagrado es precisamente esta provocación a la naturaleza, ¿no? Es decir, en lugar de tener una experiencia como, digamos, de lo abierto, de repente hay una cosa de, pues sí, ¿no? Esta provocación y solicitación a la naturaleza a explotarla, ¿no? Y cómo eso es un movimiento de ocultamiento, ¿no? Pero bueno, solo me quedé pensando un poco en eso ahorita. No, muy bien. No, muy bien, Camila. Creo que aporta bastante a la cuestión. Sergio me parece que quiere comentar algo también al respecto. Adelante. Buenos días, perdón, creo que Luis levantó primero la mano. Ah, perdón, Luis, no te vi, discúlpame. ¿Le cedes a Sergio ok. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenos días a todos. Em, a mí me quedaba bueno, tenía dos preguntas. La primera es si lo sagrado se identifica con lo divino o si se debe hacer una distinción entre lo sagrado y lo divino. Eh, y la segunda es si en realidad sí podemos deshacernos de lo divino o de lo sagrado, es decir, si lo podemos abandonar por completo, ¿no? Y me venía a la mente mucho unas líneas de María Zambrano, que si me permiten leo, y dicen, en el hombre y lo divino, dice, pero antes de ver qué sea la imagen sagrada y la imagen, se nos presenta esta cuestión entre todas. ¿Por qué esta primera forma de trato con la realidad? Estas identificaciones que el alma opera en la plenitud de la realidad han de ser dioses. ¿Por qué ha habido siempre dioses? De diverso tipo, ciertamente, pero, al fin, dioses. La situación a la que ha llegado el hombre occidental de un declarado o enmascarado laicismo es la que puede sugerir esta pregunta. En la necesidad de justificar todo lo que padecemos, hemos de justificar ya esa necesidad abismal, definitoria de la condición humana. Y mi pregunta es, pues, o sea, justo si lo divino no podría verse, por ejemplo, en figuras como la ciencia o, por ejemplo, María Zambrano en uno de los últimos capítulos menciona a la nada. Entonces, pues esas serán mis dos preguntas. Gracias. A ti, Sergio, muy amable. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Luis, por favor, si quieres, para ir juntando el pool. Pues ahora sí que
desde muy pronto nos metemos en aprietos, pero creo que eso nunca está mal. Yo me quedé pensando en lo que, perdón, estaba diciendo Jesús sobre el concepto de desarraigo, ¿no? O sea, que si no mal, o sea, recuerdo la entrevista, pero si no mal capté otra vez la relectura que está haciendo Jesús, vincula el concepto de técnica con la noción de desarraigo. No entiendo esa conexión. Es decir, la pregunta entonces sería, ¿qué es arraigo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que produce la técnica en su forma moderna, en el carácter de maquinación, ¿no? Un poco para ponerlo en vinculación con lo que estaba mencionando Camila, ¿no? Con este producir, con esta Gestalt. ¿Qué clase de arraigo hay previo a eso y por qué la técnica significa desarraigo? Y quizás la pregunta que estaría directamente conectada es si la vivencia de lo divino, de lo sagrado, está directamente vinculada con el arraigo y si a su vez, ¿no? Esa pérdida de los dioses tiene que ver con el desarraigo. Es un poco para redondear, ¿no? Creo esa pregunta. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, o sea, definitivamente es como muy bien dices, son aprietos tremendos, ¿no? Ok. Yo creo que el asunto, la sesión pasada justamente hablábamos de cómo entender, ¿no? Digo, volviendo sobre la idea del arraigo y del desarraigo, ¿no? Un poco nos poníamos en la situación de, en aquel momento estábamos hablando del habitar, del estar en el hogar o no. Decíamos entonces que en realidad, frente a Heidegger, que parece plantear siempre esta dicotomía, siempre nos hallamos con nosotros mismos habitando. Nuestro hogar viene a cuestas con nosotros. Creo que algo parecido podríamos decir del arraigo y del desarraigo. Sin embargo, regresando al propio Heidegger, digamos, respetando en un primer lugar, justamente tendríamos que plantear cómo todas estas nociones, fíjense ustedes, cómo se van a ir regresando o se van a ir reencaminando a la propia cuestión que está acá en el texto de la época de la imagen del mundo. Fíjense ustedes, antes de darle respuesta al asunto, creo que han detectado muy bien Jesús, Camila y desde luego que Sergio y también tú, Luis, que están interconectadas las reflexiones en torno a lo sagrado, a lo divino, con la reflexión por la técnica. Y ahora lo quiero amarrar todo precisamente con la reflexión que nos está planteando Heidegger en la época de la imagen del mundo sobre la esencia de la técnica, de la ciencia moderna, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en el fondo, el problema con la técnica también, ¿no? Que nos conduce a una manera de interpretar al mundo y por lo cual, como muy bien recordaba Camila, comenzamos precisamente a mirar de cierta manera lo que hay, pero en ese mirar de cierta manera lo determinamos de cierta manera, con lo cual se nos oculta lo otro. Allí, en ese modo de habitar, alterando la imagen que tenemos enfrente, no solo alterándola, mejor dicho, produciéndola, allí es en donde comenzamos a imponer, permítanme decirlo así, nuestra relación con lo que hay. Desde la perspectiva heideggeriana, esto sería el movimiento que la época del sujeto moderno constituiría el llamado desarraigo. ¿Por qué? Porque oculta lo otro, ¿sí? Y en esa misma ocultación, en ese movimiento que oculta, también literalmente perdemos de vista, yo me atrevería a decir que perdemos vitalmente, no solo de vista, lo sagrado, lo divino. Lo queremos volver objeto. Esta es la cuestión. Este es el problema. Y esto es lo que te adelantaría, Sergio, aunque más adelante volveré sobre el asunto de lo sagrado y lo divino, pero
no son identificables entre sí los conceptos sagrado y divino. No están emparentados, evidentemente, ¿sí? Pero permíteme decirlo así, los dioses son sagrados, eso sí, ¿sí? Pero también hay sacralidad, ¿sí? Además de los dioses. Esto es un poco lo que quisiera decirte, ¿sí? Ahora bien, esto, lo sagrado, también se nos esconde, se nos oculta cuando el sujeto decide determinarlo todo con su mirada. Creo que este es por acá, por donde justo lo está agarrando Heidegger, precisamente en la época de la imagen del mundo. Y vean cómo justo la reflexión, vamos, está contemplando todas estas variables, estas aproximaciones que justamente están saliendo ahora mismo a colación. No están, digamos, separadas. Esto es algo que me parece bien importante y qué bueno que ha salido, ¿no? Pero en definitiva, claro, yo quedaría con la pregunta abierta de pensar el arraigo frente al desarraigo, ¿no? Esto me parece también algo que debemos seguir pensando, inevitablemente, ¿no? Creo, ¿no? Jesús, ¿tienes la mano levantada todavía? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Carlos. Es a propósito de lo que iba mencionando más o menos Luis, y también esta idea de desarraigo. En esta misma afirmación, Heidegger, en la entrevista, dice, no sé si usted, y esto me parece también, como lo dices, Carlos, muy conmovedor por parte de Heidegger, y que ya nos acerca mucho a la idea de imagen que nos va a ofrecer la ciencia, ¿no? No sé si usted estaba espantado, pero yo desde luego lo estaba cuando vi las fotos de la Tierra desde la Luna, dice Heidegger. No necesitamos bombas atómicas. El desarraigo del hombre es un hecho. Solo nos quedan puras relaciones técnicas. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde ya se va entendiendo y se va comprendiendo más esta situación sobre la técnica y el desarraigo que le produce al hombre, ¿no? Me parece que ya va por ahí el punto. Quería nada más agregar esta idea para tener como un plano más sobre el desarraigo. Me parece muy pertinente, Jesús. Muchísimas gracias y completamente de acuerdo. Ahora, en lo personal solamente diría, claro, ese es, ciertamente Heidegger plantea esto como un fenómeno que nos manifiesta, que ostenta el desarraigo, lo cual, por eso me gustó mucho la pregunta de Luis, ¿no? O sea, es que creo que hay que pensar el arraigo y el desarraigo, y en ese sentido interpelar al propio Heidegger. ¿Será así? Vamos a verlo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y todos por las preguntas muy sugerentes como siempre. Me voy a permitir regresar a compartir en pantalla con ustedes el texto, ¿no? Para ir avanzando un poquito más. Bien. Ahí lo tenemos, ¿no? Bien, lo que estaba en rojo era justo lo que habíamos revisado ya, que tiene que ver con estos 5 fenómenos que Heidegger considera, ¿no? A mí me parece que los considera en un sentido, digamos, de como de constelación, permítanme decirlo así, o como de red, porque estos 5 fenómenos en efecto parecen definir lo genérico, digámoslo así, de la época moderna. Y sin embargo, en este contexto, en este texto, mejor dicho, Heidegger va a plantearse la posibilidad de que lo moderno, digámoslo así, lo que define o lo que, mejor dicho, caracteriza a la modernidad, se encuentra fundamentalmente en la ciencia moderna. ¿Sí? Acá el giro interesante que plantea Heidegger es que de estos 5 fenómenos, lo que podría ser, digámoslo así, que mejor nos conduzca a la comprensión de fondo de la modernidad en su conjunto, es nada menos que el quehacer de la ciencia moderna, ¿vale? Y por eso se pregunta justo en esta línea, ¿no? Que acabo de subrayar, o que ya traía subrayada, ¿en qué consiste la esencia de la ciencia moderna? Leo abajito, que aunque no tengo resaltado, pero para que reforcemos esta pregunta que se plantea Heidegger. ¿Qué concepción de lo ente y de la verdad fundamenta a esta esencia? Si conseguimos, fíjense ustedes cómo lo plantea, si conseguimos alcanzar el fundamento metafísico
que fundamenta la ciencia como ciencia moderna, también será posible reconocer a partir de él la esencia de la era moderna en general, ¿no? Esto es bien, bien importante. Fíjense ustedes. Justamente, aquí lo que está planteando es un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿No? Si conseguimos, ¿no?, el fundamento metafísico que fundamenta a la ciencia moderna, ¿sí?, como ciencia moderna además, ¿sí?, también será posible reconocer a partir de él la esencia de la era moderna en general, ¿sí? Dejo de compartir un momento pantalla de texto con ustedes. Es decir, aquí lo interesante que está planteándonos Heidegger es precisamente cómo vamos a fundamentar a la ciencia moderna. Y con esto les quiero adelantar algo que es importante. Justamente, ciencia moderna no es un concepto equivalente al de ciencia, sin más. Este detalle casi imperceptible, es muy sutil, pero es fundamental. En este texto, ciencia y ciencia moderna no son sinónimos, ¿sí? Y justo no lo son por lo que va diciéndonos en las líneas que siguen a lo que acabamos de subrayar, ¿no? Si ustedes recuerdan, plantea justamente la relación entre la episteme griega, ¿sí?, a la cual podríamos traducir una de las acepciones es efectivamente el de ciencia, ¿no? Y también se regresa a la consideración Heidegger sobre la scientia latina, que es el término latino del cual evidentemente pues procede el castellano ciencia, ¿no? Pero lo que me importa mucho señalar a Heidegger es que la ciencia moderna justamente no es algo así como una depuración, una suerte de mayor perfección, una suerte de evolución respecto de la episteme antigua y la scientia latina, ¿sí? Es otra cosa. Sí, lo de moderna, que estaría como el apellido de ciencia para la frase ciencia moderna, es lo que modifica cualitativamente este quehacer y que define evidentemente justamente a eso que llamamos modernidad, evidentemente. Por eso, si nos preguntamos, ¿sí?, o sea, plantea cuál es el fundamento, dice Heidegger, y se cuida mucho de los términos, el fundamento metafísico, aquello que está en el fondo de esa noción llamada ciencia moderna, ¿sí? Aquello que está de fondo y que determina lo ente, es decir, que nos hace interpretar a lo que es de una cierta manera, ¿sí? ¿Sí? Si llegamos a captar eso, ¿qué es eso que de fondo nos hace interpretar a lo que es de cierto modo? Estaremos encontrando lo esencial de la modernidad en su conjunto. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que acabamos de leer es la estrategia de método que está planteando seguir Heidegger. Vamos a entender qué es la ciencia moderna porque entendiéndola comprenderemos a la modernidad en su conjunto y allí podremos establecer efectivamente la crítica a este quehacer. ¿De acuerdo? Esa es un poco la estrategia. Me he dado a entender más o menos. Recuerden los que tienen pantalla bloqueada, poner su pulgarcito exacto. Gracias, Gabriel. Arriba para ver que vayamos aclarando todo. Muy bien. Ok, muchas gracias. Ok. Gabriel, ¿querías participar aparte de esto? No, ok, vale, perfecto, no hay problema. Muy bien. Luis. Una pregunta, porque acá están apareciendo conceptos que se van a repetir y ya los mencionábamos, ¿no? Y los hiciste énfasis en tu subrayado. Fundamento y esencia. ¿Qué está pasando con esos conceptos en este momento? Es decir, otra vez, en Ser y Tiempo se dice que la esencia, al menos del Dasein, es existencia, ¿no? Que es tanto como, y hace rato decías, no hay una esencia dada. Entonces, ¿qué quiere decir acá esencia? ¿No? Lo mismo pasa con el concepto de fundamento, ¿no? O sea, no hay fundamento, hay Abgrund, y desde ahí viene esta posibilidad del fundar. Entonces, un poco, o sea, yo no estoy diciendo que tu interpretación sea inadecuada, sino que está en la propia exposición de Heidegger, la confusión, ¿no? O sea, está en el nudo mismo de la cosa. Pero ¿cómo están funcionando esos conceptos acá, Carlos?
Ok, bien. Bueno, en relación con esos conceptos en particular, en esas líneas que de hecho subrayaba, a mí me llama la atención poderosamente el hecho de que justo Heidegger se cuida de poner la palabra metafísico entre la esencia y el fundamento. Desafortunadamente no desarrolla más explicación de forma declarada el propio Heidegger en este texto para decir, bueno, estoy usando estos conceptos de esta manera. Pero me parece una primera forma de interpretar estos conceptos es que Heidegger, precisamente en el desarrollo de su propia exposición y en función de aquellos a quienes se está dirigiendo, está tratando, digamos, de apropiarse de un lenguaje propio de la tradición metafísica, a esa a la que cuestiona efectivamente en Ser y Tiempo. Y creo que es un guiño explícito justamente que se está apropiando de ese lenguaje y de esa manera de usar los conceptos tradicionales cuando emplea justamente el adjetivo o el adverbio, mejor dicho, no, si es adjetivo, metafísico, ¿no? El fundamento metafísico, ¿sí? Y en ese sentido parece invitarnos a adentrarnos en la investigación tratando de comprender algo que, digamos, en principio parece estar yaciendo en el fondo de ese fenómeno llamado época moderna. Una primera aproximación, una posible interpretación de esos conceptos me parece que podría ir por acá. Ahora bien, creo que también conforme va a ir avanzando en el desarrollo de eso que para él sería la esencia de la modernidad y de la ciencia moderna, lo que vamos a observar es que eso que ha caracterizado aquí como esencia, resulta que no es en sentido estricto una cosa, no es como tal una sustancia, permíteme decirlo de otra manera, sino más bien es una suerte de dinámica, algo que se está moviendo constantemente, aunque se mueve de cierta manera. Me estoy refiriendo, lo adelanto desde ahora, justamente a la caracterización de la investigación, que como recordarán, eso es justamente lo que dice Heidegger, que caracteriza a la ciencia moderna, y claro, con que nos diga investigación todavía no nos satisface la definición, y el propio Heidegger lo sabe, y entonces desmenuza en qué consistiría la investigación, y la caracteriza como proceder anticipador, precisamente, ¿no? Acompañado de rigor, dice él, ¿no? Ese término aparece más de una ocasión y muy señaladamente, ¿no? Con lo cual, lo que quiero adelantar en este sentido, muy a propósito de lo que tú planteas, y te lo agradezco infinitamente, Luis, es que efectivamente comienza a acercarse a la cuestión de una manera relativamente tradicional, pero cuando nos vamos enterando de en qué consiste esa cosa llamada esencia, resulta que no es una cosa, resulta que es todo es un continuo dinámico, permíteme decirlo así, peculiar, pero no es una sustancia, efectivamente. Entonces, no estamos hablando de una esencia en un sentido tradicional tampoco, aunque utilice en un primer momento, pienso yo, el concepto de una manera más o menos tradicional. ¿De acuerdo? Creo que va un poco por acá la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que señalas es muy importante porque ciertamente puede generarnos muchas confusiones este manejo ambivalente, no estoy diciendo que sea ni contradictorio o paradójico en absoluto, creo que Heidegger sabe utilizar muy bien los términos por el modo en el cual ha sido formado y cómo está desarrollando su propio discurso. Entonces, yo un poco me iría por el momento por esta apreciación sobre la cuestión, ¿no? Ok, no sé si también fui claro para el resto. ¿Vamos bien? Perfecto, ok. Pulgares arriba, recuerden, por favor. Ok, gracias. Muy bien. Ok. Vale, muy bien. Excelente. Bueno. A propósito, pues, de eso, justamente, me gustaría en este sentido ahora, más que irnos como al texto, ir anotando estas ideas que ya le adelantaba al propio Luis, ¿no? Es decir, Heidegger efectivamente se pregunta por vamos a decirlo así, ¿no? En busca
de la modernidad, ¿no? O de lo esencial, ¿no? De esta, justo persigue a la ciencia moderna. Y aquí el énfasis es, lo voy a poner entre comillas, en el concepto de moderna, ¿sí? Entonces, claro, a partir de digamos, de este itinerario, justamente lo que planteará Heidegger es preguntarse ahora, ¿sí? ¿Cuál es la esencia? Y aquí cabría, por lo que le acabo de decir a Luis, plantearla con comillas, ¿no? La esencia de la ciencia moderna. Y hacia dónde va a apuntar, no podemos avanzar desde ahora, aunque lo vamos a ver ahora mismo también en la lectura, justamente es hacia el sentido de la investigación, ¿sí? Y entonces, claro, aquí vamos a ir viendo, o sea, lo que quiero ir señalándoles es justamente los pasos que va dando Heidegger para podernos para podernos decir en el fondo, pues cómo se ha comprendido esto de acá, ¿sí? Él está tratando de hallar aquello medular, si acaso cabe decirlo así, que pues caracteriza justamente a esta época en la que nos encontramos, o en la que se encontraba Heidegger, mejor dicho. ¿Vale? Ese, digamos, sería como el itinerario que va persiguiendo, ¿de acuerdo? Bien, vámonos otra vez al... Ricardo, por favor. Gracias, Carlos. Solo un detalle. Cuando Heidegger está hablando acá, en este momento de esencia, tenemos que relacionar, como bien lo estás haciendo, Carlos, esencia con ciencia moderna. ¿Sí? La modernidad, o sea, una de las características de la modernidad es que lo que busca es lo eternamente presente. Claro. Es decir, mucho cuidado con esto. Es decir, creo que lo está usando la idea de esencia, Carlos, o todos, la está usando como la usa la metafísica. Claro, Es claro. decir, que efectivamente es aquello que no cambia, es aquello que tiene de idéntico precisamente la esencia entendida como pura presencia. Es decir, no cambia, razón por la cual no tiene pasado y no tiene futuro. Uh-huh. Y en tanto que busca la esencia, lo que está buscando es la verdad fundamental, por lo de fundamento, Claro. la verdad fundamental, ¿sí? Aquella que, o sea, si tú logras acceder a la verdad fundamental, bueno, pues entonces efectivamente tú puedes, como lo vas a desarrollar, tú puedes, como se dice actualmente, ¿no? Puedes empoderarte. Tienes el poder sobre aquello que no es necesariamente tú mismo, ¿no? Es lo único que quería decir, Carlos. Gracias. No, muchas gracias a ti, Ricardo, muy pertinente. Y coincido contigo. Justo un poco, justo esa era lo que trataba también de decir cuando planteaba que efectivamente se está apropiando del término en un sentido tradicional de la metafísica, ¿no? Y efectivamente, ahora, lo que sí me parece que es importante también recalcar es justo como cuando él se va adentrando en eso que él llama esencia de la ciencia moderna, la investigación y demás, nos vamos encontrando con fenómenos, permítanme decirlo por el momento de esta manera, ¿no? Que no son característicos de una cosa perennemente eterna. Esto es bien interesante. O sea, ahí da en el propio desarrollo un giro sutil, Heidegger, pero que de alguna manera, me parece, introduce a su audiencia en ese momento y a los lectores posteriores, en este caso nosotros, por ejemplo, a comprender que no está hablando, no está persiguiendo y ya está de hecho criticando la idea de una esencia perenne, presente eternamente, ¿no? Ese gesto, ese suerte de giro exacto, ¿no? Eso me parece de una maestría verdaderamente admirable, ¿no? Podemos discutir, obviamente, si eso es adecuado o no. Y eso será parte también de nuestro asunto acá, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Vale, entonces avancemos un poco, ¿no? Justamente en el texto, ¿vale? El propio Heidegger lo reconoce, ¿no? En la actualidad, cuando empleamos la palabra ciencia, la palabra ciencia significa algo tan esencialmente diferente de la doctrina y esquientia de la Edad Media como de la episteme griega, que era un poco lo que ya les adelantaba hace un momento, ¿no? Me voy a saltar un poco estas líneas, que estoy seguro que ya habrán podido ustedes leer, que es un poco en donde Heidegger de alguna manera va caracterizando, por un lado, la episteme griega y por otro lado, la esquientia latina. Y me voy acá abajo a estas líneas en donde, tras haber, digamos, diferenciado en lo general a la episteme y a la esquientia latina de la ciencia moderna, lo que señala es lo siguiente. Si queremos llegar a captar la esencia de la ciencia moderna, debemos comenzar por librarnos, fíjense ustedes cómo lo plantea, ¿no? Cómo se lo plantea incluso, pues a científicos, porque a ellos es a los que les está hablando en ese momento, ¿no? Por librarnos de la costumbre de distinguir la ciencia moderna frente a la antigua únicamente por una cuestión de grado desde la perspectiva del progreso, ¿sí? Dejo de compartir pantalla. En esas líneas, así breve, está colocando Heidegger la crítica nada menos que a la idea que acaba de salir, que es la idea del progreso. Ya para su momento, y está cundido por toda Europa, y venía cultivándose esa idea prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX, que efectivamente el quehacer científico, y aquí por quehacer científico, no solo me refiero a las ciencias que conocemos como ciencias naturales, ¿sí?, sino también inclusive las ciencias que llamaríamos las ciencias del espíritu, ¿sí? O sea, todo el conjunto de las ciencias se hallaba de alguna manera motivado, atravesado, y en suma, pues, interpretan su quehacer, los científicos o la ciencia, pues, en este compendio general, como un proceso progresivo, valga el término, como un ejercicio que va de lo menos a lo más, ¿sí? Y esta idea, pues, evidentemente les parece algo casi que de sentido común. Si me permiten decirlo, hasta la fecha, ¿sí? Hay muchos sectores en la ciencia, no quiero decir, no, procuro nunca generalizar totalmente, ¿no? Pero hay muchos sectores, eso sí puedo decir, que todavía presuponen esta lógica como del progreso, ¿no? Que vamos de lo menos a lo más. No sabíamos tanto, sabíamos poco y ahora sabemos mucho, ¿sí? Y que además esto se puede seguir enriqueciendo a su vez, ¿no? Entonces, esta idea sumativa, permítanme llamarla de esta manera, era justamente una manera en la cual se interpretaba, y se sigue interpretando en algunos sectores, les digo, el quehacer de la ciencia, y Heidegger pone ahí un alto y dice, a ver, momento, creo que debemos dejar, para pensar la ciencia moderna, debemos dejar de creerla como una suerte de evolución de la esquientia latina y de la episteme griega. Esto, por cierto, ayuda mucho a comprender por qué razón, para nosotros entre filósofos, cuando pensamos la episteme y nos quedamos solo con la traducción de que episteme es ciencia, ¿no? Ya saben, esto cuando uno, por ejemplo, estudia a Platón, nos lo enseñan así, ¿no? O lo aprendemos así, no es que necesariamente nos lo enseñen, ¿no? La doxa es opinión, la episteme, ciencia. Y si no ciencia, conocimiento riguroso. Estas son dos cosas completamente separadas. Cuidado, cuidado. Y ya Heidegger nos enseña un poco a pensar, o mejor dicho, a reparar en que ese modo de interpretar lo griego es un modo que estamos heredando de una tradición moderna que tenemos que poner en tela de juicio, justamente. Si ustedes han leído, por ejemplo, en divulgación de ciencia, cuando algunos científicos, algunos, insisto, no todos, ¿no? Pero algunos se acercan al quehacer griego de la ciencia, lo que creen estos personajes es que los griegos hacen básicamente lo mismo que nosotros en el mundo contemporáneo, pero dadas sus limitaciones contextuales, ¿no? Y Heidegger dice, momento, no es así la cosa. ¿Por qué no es así la cosa?
porque la interpretación sobre lo ente, es decir, el modo en el que vivimos, lo que hay, lo que nos atraviesa, nuestro despliegue de ser es otro respecto del de aquellos. No quiere decir que por esto que sean otro sea completamente incomprensible, pero precisamente porque es otro, es irreductible a como somos nosotros, ¿sí? De veras, me voy a permitir casi un comentario un poco hilarante, perdonen lo chusco que voy a decir ahora, pero a veces me da la impresión de que pensar que en el mundo antiguo se opera básicamente como operamos nosotros, pero en su respectiva circunstancia, es un poco como esta caricatura de los Picapiedra, ¿no? Viven en una sociedad civilizada muy moderna, pero llena de dinosaurios y piedritas y troncos, ¿verdad? Bueno, no puede ser. Esto no puede ser así, ¿sí? Sí, y claramente, aquí creo que Heidegger apunta una crítica bien importante en relación con el progreso. No podemos, dada esa idea del progreso, interpretar que el pasado era una suerte de copia de nuestro presente, pero menguada en función de lo poco que sabían para entonces. ¿Sale? O sea, hacia atrás, cuidado con interpretar así. Pero también la idea del progreso, la crítica que hace Heidegger a la idea del progreso va en la dirección de sostener también que, ojo, nos estarán prometiendo con esta idea del progreso un continuo estado mejor a futuro. Y esto también es hiper problemático, por no decir peligroso, porque lo ha sido, de hecho, ¿sí? Entonces, claro, si estamos en esa lógica del progreso, cuidado, porque entonces, claro, emprendemos todos los empeños por lograr alcanzar una, una meta, una idealización, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo platónico, por cierto, ¿sí? Una meta que de veras encamina todas nuestras expectativas. Y ojo, porque este punto me parece bien importante por el asunto que nos convoca en este curso, la formación. Porque esa idea de progreso en el sentido de ir a ser mejores y más, ¿no? Que parecería suponer, ya lo hemos discutido en otros momentos, que si queremos ser mejores y más es porque de hecho no lo somos. No somos lo que debemos ser, nos faltan cosas para hacer, ¿verdad? Estamos limitados de inicio y por tanto, ¿no? Hemos de salir adelante. Cuidado, porque en esta, vean cómo ustedes, perdón, vean ustedes cómo en esta asunción, ¿no? De ir hacia mejor, ya estamos determinando nuestro ser. ¿Cómo? Como carente, como menguado, como imperfecto, incompleto. Y sobre todo, y esto me parece aún más preocupante, como algo insatisfactorio. ¿Sí? La idea del progreso también estimula la imposibilidad de la satisfacción, del sosiego, de eso que después Heidegger podrá denominar Gelassenheit, ¿no? Es decir, no se puede cuando estás continuamente motivado por ir allá, porque no estás bien aquí, porque no es suficiente estar aquí, ¿no? No hay manera de hallarse en sosiego, en paz, en silencio. No hay manera. Por eso esas líneas son importantes y ahí haya una crítica a la modernidad y a cierta manera de comprenderla, precisamente. ¿Vamos bien aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí todo bien? École, pulgares. Gracias. Perfecto. Volvemos entonces, ¿no? Bueno. Entonces, lo que dice Heidegger aquí, la esencia de eso que hoy denominamos ciencia, ¿sí? Es la investigación, ¿no? Ya les adelantaba yo en la pizarra de hace un momento justamente este camino. Y ya hace la pregunta, ¿en qué consiste la esencia de la investigación? Y entonces viene este párrafo que pues lo he remarcado prácticamente en su totalidad, porque está bien apretado y aquí estarían, digamos, enunciados los elementos de la esencia de la investigación. Lo voy a leer y lo voy a desmenuzar posteriormente, ¿vale? Podríamos leer de esta manera, ¿no? La esencia de la investigación, dice Heidegger, consiste en que el propio conocer, como proceder anticipador, ya aquí tenemos una idea que de hecho podríamos destacar desde ahora, ¿verdad? Déjenme, inclusive voy a utilizar otro color para ir destacando estas cosas.
Este proceder anticipador, esta es una idea importante, ¿no? El propio conocer como proceder anticipador se instala en un ámbito de lo ente, ¿sí? Fíjense, ¿cuáles ámbitos de lo ente se enumera Heidegger? 2 por lo menos. En la naturaleza o en la historia, ¿no? Esos son ámbitos de lo ente. Y entonces, después de decir eso, trata de, o nos invita a comprender a qué se refiere con esa noción de proceder anticipador, ¿no? Aquí proceder anticipador no significa solo el método. Esto es importante, no solo es método, o sea, sí es método, pero no exclusivamente, no perdamos esto de vista, ¿sí? No se remite, por lo tanto, el proceder anticipador meramente al procedimiento, ¿sí? Dice Heidegger, porque todo proceder anticipador requiere ya un sector abierto en el que poder moverse, ¿no? Esta idea también resulta importante. Un sector abierto, ¿no? Perdónenme mi terrible pulso para poder dibujar o encerrar y subrayar. Un sector abierto en el cual poder moverse, ¿sí? Dice, pero precisamente la apertura de este sector, ¿sí?, es el paso previo fundamental de la investigación. Bien. Y claro, dice Heidegger, a partir de este paso previo de la investigación, dice, se produce ese paso previo, se produce cuando un ámbito de lo ente, aparece nuevamente esta expresión del ámbito de lo ente, la vamos a encerrar nuevamente, perdón, ya no funcionó tanto mi marcado, va. Ámbito de lo ente, ¿no? Aparece acá. Dice, se produce cuando un ámbito de lo ente, ¿sí?, por ejemplo, en la naturaleza, se proyecta un determinado rasgo fundamental de los fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, aquí importa la expresión de proyecta un rasgo determinado fundamental, ¿no? Esta idea también la vamos a desmenuzar un poquito más. El proyecto va marcando la manera en que el proceder anticipador del conocimiento debe vincularse al sector abierto. Esta vinculación es el rigor, ya aparece el rigor, del que ya les adelantaba un poco el hecho de que aparece. Esta vinculación es el rigor de la investigación. Por medio de la proyección del rasgo fundamental y la determinación del rigor, el proceder anticipador se asegura su sector de objetos dentro del ámbito del ser. Y dice él, para aclarar esto, que bueno, ¿verdad? Porque si uno lo lee así de lleno, se quedó uno un poco, como dicen algunos, patidifuso, ¿no? Dice él, para aclarar esto, voy a poner un ejemplo y se va al asunto de la física, ¿no? Esto es lo que ahora vamos a comentar, porque ahí está el núcleo fuerte, digamos, de esto que ya ha llamado él esencia de investigación. Antes de ello, me parece que en el chat hay un comentario de Fernando. Lo leo. Me quedé pensando mucho en esta cuestión del progreso que se habló hace un momento. Me pregunto si Heidegger reprueba, si es que lo hace, la idea de progreso en un sentido absoluto, o si únicamente referente al ámbito científico. Ok, Fernando, gracias por tu comentario, tu pregunta, ¿no? Comento algo sobre lo que acabas de plantear, porque, digamos, un poco es del punto anterior, y para entrar de lleno a lo otro que acabamos de subrayar. Pero Gabriel creo que quiere decir algo también al respecto. Adelante. Bueno, ¿quieres comentar primero esto de Fernando? Porque lo mío va de lleno en esto del proceder anticipador. Ok, va. Entonces, aguántame tantito. Bueno, me parece, Fernando, que la crítica al progreso, si un poco seguimos el propio hilo del texto de Heidegger, criticar esto de la ciencia moderna es simultáneamente criticar a la modernidad en su conjunto. De manera tal que la crítica del progreso es una crítica a una idea directriz de la modernidad en su conjunto y por consiguiente de las múltiples expresiones de la modernidad, ¿sí? Entonces se cuestiona el progreso no solo en la ciencia. Podríamos decir que también está cuestionando el progreso en la técnica, ¿no? Está cuestionando
los progresos ideológicos, podríamos decirlo así, ¿no? Y también está cuestionando una idea de progreso que asumen, por ejemplo, la historia, ¿no? Como la idea de una suerte de desenvolvimiento que también parecería prometernos un momento culmen, ¿no? Implícitamente me parece que dentro del terreno filosófico hay una crítica al planteamiento fundamental de Hegel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una suerte de telos al cual vamos a llegar en un momento determinado, podríamos decirlo así, y bueno, Heidegger un poco cuestionará también esta idea, justamente, ¿no? Entonces, se mueven estos ámbitos, ¿no? Alejandro le suena un poco a Walter Benjamin, creo que es un punto de coincidencia entre Benjamin y Heidegger, es decir, no creo que haya algo así como una apropiación de la tesis de Benjamin propiamente hablando, pienso que es un punto de encuentro, y Ricardo plantea que critica el modo de ser y comprender el mundo, completamente, ¿no? Justo eso, es mucho más amplio que solo hablar solo del quehacer científico, ¿no? Es lo que abundaría al respecto, Fernando. Ok, perfecto, gracias, qué bien que todo va bien. Vale, Gabriel, ahora sí, vamos a entrar al otro. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Me quedé pensando, pues también retomando todo lo que se dijo al inicio de la sesión, ¿no? De la pregunta que hacía Luis, acerca de en qué medida la técnica en sí misma encarna, digamos, un desarraigo, ¿no? Y lo pienso en relación a este proceder anticipador, ¿no? Porque parece que este proceder anticipador es algo así como la prolongación de lo uno, de lo mismo, ¿no? Y la negación de lo otro, ¿no? O sea, lo que niega el acontecimiento, digamos, lo que niega la otredad, digamos, ¿no? Como que por ahí puede empezar a pensarse quizá. Y me quedé pensando en Carta sobre el humanismo. Heidegger cita este fragmento de Heráclito, en el que, a partir del cual podemos empezar a pensar la noción de arraigo, ¿no? ¿Qué sería el arraigo? ¿Qué sería la domiciliación del hombre, digamos? Esa estancia, ese habitar propio, originario, digamos. Y es esta frase, digamos, que por supuesto no puedo citar en griego, pero cuya traducción es algo así como que el etos del hombre es su daimon, pero que Heidegger da una traducción propia, que dice que la estancia ordinaria del hombre, ¿no? Es para el hombre el espacio ordinario, es el espacio abierto para la presentación del Dios, de lo extraordinario. Y en esa medida podemos pensar quizá lo extraordinario como lo otro, ¿no? Entonces pensaba este proceder anticipador, y en qué medida, y digo, lo podemos empezar a, pues es algo que yo me pongo a pensar, si este proceder anticipador que está a la base de la ciencia moderna y de una cierta concepción de lo ente, encarna ya en sí mismo un desarraigo en la medida en que niega esto, ¿no? O sea, en que niega la aparición de esto extraordinario, que sería algo cualitativamente distinto, que sería algo que uno no puede anticipar, que uno no puede calcular, ¿no? Que uno no puede, digamos, que no depende de la prolongación de uno mismo, ¿no? Entonces, y en esa medida solo terminar, como decía, ¿no? Retomando todo lo que se ha dicho, que ha sido muy, muy interesante en esta frase que dice Heidegger en la entrevista que ustedes refieren acerca del solo un Dios puede salvarnos, ¿no? Si, entre otras cosas, por supuesto, lo que se está diciendo ahí es precisamente esa capacidad de vivir lo que acontece, digamos, ¿no? De esperar lo otro, ¿no? De preparar el advenimiento de lo otro, ¿no? Y en esa medida, solo con esto termino, al respecto de la pregunta que hacía Sergio, de la diferencia entre lo sagrado y lo divino, esto yo lo respondo desde una tradición muy distinta, pero no lo traigo solo como un objeto arqueológico, sino quizá nos puede ayudar a pensar la cuestión. Ciertos autores, no sé, como Jung, por ejemplo, distinguen lo sagrado y lo divino en la medida en la que lo sagrado es el terreno de confluencia entre lo humano y lo divino, digamos. Que lo sagrado no es algo dado, sino que es algo que se tiene que corresponder, digamos, algo que se le tiene que transferir la propia sangre, digamos, ¿no?
Entonces, como que en esa medida, quizá no se trataría de pensar si esa presencia perenne está ahí detrás, porque podría pensar, bueno, los dioses en realidad, pero en la medida en la que hemos dejado de corresponder ese advenimiento, lo sagrado desaparece, pero que sería distinto de lo divino, ¿no? Entonces, bueno, solo esto, porque eso, no sé, quizá ayude a pensar la cuestión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gabriel. Dices, solo esto, oye, nos has dado un montón. Qué generoso eres y de veras te lo agradezco, ¿no? Respecto a lo primero que planteabas, que era esta manera de comprender el proceder anticipador como una, creo que tus palabras fueron estas, corrígeme si me equivoco, como una especie de extensión de lo mismo de mí, digámoslo así, en detrimento o negación, esa fue la palabra que tú empleaste, la negación de aquello otro, y podríamos interpretar este movimiento como una suerte de caracterización o manifestación de eso que llamábamos al inicio de la sesión desarraigo, ¿no? Extendernos negando aquello es en el fondo desarraigarnos, quizá. Más o menos será por acá tú. Ajá, ok, vale. Entonces, es muy interesante cómo lo planteas, porque creo que es posible efectivamente interpretar ese fenómeno del proceder anticipador en los términos que tú lo estás planteando. A mí me parecía también, por otro lado, que el proceder anticipador, más que negar lo otro, lo que hace es modificarlo y en ese sentido ocultar su modo de aparecer, ¿sí? En cierto sentido, esto es una especie de negación, ¿no? Por eso creo que es una interpretación posible, ¿no? O sea, no es así, sino es asá, ¿sí? Pero pienso que lo que hay, aquello que nos envuelve, me gusta siempre esta expresión, ¿no? Nos envuelve y nos atraviesa en realidad, porque no es solo que esté allá afuera, ¿no? Está también aquí adentro, ¿sí? Aquello que nos envuelve, nos atraviesa, no deja de hallarse en donde se encuentre, pero el problema es que nosotros ya no lo vemos así, porque lo vemos de otra manera, precisamente. Y aquí el tema, y aquí ya voy conectando con la noción de imagen, vean ustedes, es que la mirada ha alterado lo otro, y en este sentido, lo otro se nos esconde, ¿sí? Insisto, podemos interpretarlo en un sentido como de negación, pero lo que sucede es que aquello ahí está palpitando, vigente, ¿no? Pero ahora se nos oculta porque nosotros miramos de cierta manera las cosas, ¿sí? Un poco iría en esa dirección y creo, aquí conectaría con la última parte de lo que planteabas en relación con el comentario de Sergio, o la pregunta de Sergio. Claro, andar determinando cómo ver las cosas, ¿sí? Pues justamente también hace que perdamos de vista lo sagrado. Y no solo de vista, lo perdamos vitalmente, ¿sí? Y esto es lo que hay que pensar precisamente, ¿sí? Y creo que nos invita Heidegger un poco a eso en este texto, ¿no? Esto es un poco lo que podría dialogar contigo y, bueno, evidentemente con todos ustedes, ¿no? Bueno, ok, si me lo permiten, vuelvo sobre el texto y vamos a irlo desmenuzando porque esta es, digamos, una parte fundamental. Ya he hecho algunos resaltados extras, ¿no? Este proceder anticipador se instala en un ámbito de lo ente. Voy a estar cambiando entre pizarra y lectura. Ahora voy a abrir una pizarra, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que, al preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la, permítanme volver a usar las comillas, esencia de la investigación?
¿Cuál es la esencia de la investigación? Heidegger lo que va a responder en primera instancia es justamente aquello que denomina proceder anticipador. ¿Sí? El proceder anticipador. Este proceder anticipador nos enseña Heidegger, ¿sí? Lo primero que hace, según esta descripción que acaba de ofrecernos, es instalarse en un ámbito de lo ente. Y claro, ámbitos de lo ente por lo menos señala dos. Por una parte, lo que para él es justamente la naturaleza, todo lo natural, ¿no? Por el momento concédanme que comprendemos en general qué es naturaleza. O sea, la pregunta por la naturaleza es una pregunta que hay que plantearse y el propio Heidegger se la plantea. Pero por el momento vamos a asumir que nos es relativamente clara esa noción. Y por el otro lado estaría el ámbito de lo ente que él denomina historia. Aprovecho para decirles que esta exposición del ámbito de lo ente también se está, digamos, asentando en el contexto en el cual Heidegger está no solamente trabajando, sino también con el cual está dialogando. Es decir, la diferencia entre naturaleza e historia es correlativa a la diferencia que se venía estableciendo desde finales del siglo XIX entre lo que efectivamente atañe a la naturaleza, a las famosas ciencias naturales, y lo que correspondería con las llamadas ciencias del espíritu. Esta dicotomía entre lo natural y lo espiritual la pueden encontrar ustedes prácticamente desde Hegel, Schelling, a su manera también la pueden observar en Schopenhauer. El propio Nietzsche habla en relación con esta dicotomía, cuestiona de hecho la dicotomía, pero también la vamos a encontrar, dejo de compartir un momento la pizarra, la podemos encontrar precisamente en autores tan relevantes como Wilhelm Dilthey, y aquí Luis no me dejará mentir. Justamente esta dicotomía entre lo natural y lo espiritual, es interesante que acá Heidegger opte por no mencionar lo espiritual, sino lo histórico. Es decir, aquí me parece que ya el diálogo es mucho más directamente claro con, bueno, eso de claro, por favor, entre comillas también, pero es más, digamos, inmediato quizá con Wilhelm Dilthey en particular, ¿sí? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de esta noción de el espíritu, ¿sí? Que es una noción en sí misma muy compleja, simplemente para aproximarnos un poquito a esa noción, les podría decir que el espíritu sería aquello que atañe, ¿no?, a la actividad del ente que posee conciencia, intelecto, racionalidad, ¿no? Así se le fue caracterizando. Vamos, en última instancia parecen casi todos coincidir con que ese ser es el ser humano, y por lo tanto el despliegue efectivo de este ente que tiene conciencia, que tiene intelecto, que tiene racionalidad, lenguaje, posibilita la configuración de la cultura, ¿sí? Y entonces todo el ámbito cultural, ¿no?, en sus diversas manifestaciones, serían lo que podríamos denominar la expresión del espíritu. Y habrá autores que pensarán que ese espíritu, ¿no?, el espíritu es una suerte como de aliento de este ente que tiene toda esta gama de capacidades, ¿sí? Ese aliento, digamos, proviene, ¿no?, Hegel diría así, proviene no de ese ente en particular. O sea, el espíritu no lo producen los humanos, sino que más bien los humanos son el medio de esa cosa llamada espíritu, por ejemplo. Ajá. Pero habrá otros autores, ¿no?, que no serán como Hegel y que pensarán que efectivamente existe esa cosa llamada espíritu, pero es algo producido por el ser humano. Así, por ejemplo, gente como Augusto Comte y el establecimiento del positivismo. Entonces, desde una perspectiva o desde otra, la idea del espíritu era una noción bastante, digámoslo así, frecuente para exponer que hay un ser que se diferencia del resto de seres llamados naturales y que por lo tanto se constituye un ámbito completo, distinto del meramente biológico orgánico, al que caracterizan como natural, ¿sí? En el ámbito del espíritu estaría la libertad, por ejemplo, en el ámbito de lo natural, lo necesario, lo que no puede alterarse.
Y, desde luego, el ser humano sería un ente que estará atravesado por estas dos cosas. Por la naturaleza, tenemos un cuerpo y unas funciones orgánicas biológicas que no podemos alterar, pero también tenemos la libertad, ¿no? Entonces sería un ser atravesado por estas dos nociones, pero al mismo tiempo en un conflicto que muy pocas veces, por no decir nunca, se resuelve, ¿no? Entonces, es un proceso teórico importante. Heidegger es heredero precisamente de toda esta concepción, y por esta razón un poco plantea también, me parece, todavía justo, el ámbito de lo ente podría ser lo natural o lo histórico, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que esta noción de, bueno, el ámbito de lo ente natural, histórico, ¿qué quiere decir? Un poco este es el contexto detrás de estas ideas. Más o menos estoy diciendo claro, mínimamente claro, más o menos, ¿sí? Ok, ok. Vale, perfecto, gracias por los pulgares arriba. Ajá, ok, muy bien, muy amables. Ok, bueno, entonces, nos ha dicho pues Heidegger que el proceder anticipador, ojo, se puede instalar en un ámbito de lo ente, en el natural o en lo histórico. Es decir, esto del proceder anticipador de la investigación no solamente atañe a las ciencias naturales. Esto es un poco lo que está entre líneas, ¿vale? La ciencia moderna, por lo tanto, no se reduce únicamente a las ciencias que nosotros asociamos como naturales, la física, la química, la biología. Está en ellas, pero no solo. También ocurre este proceder anticipador en las que se llamaban ciencias del espíritu o que hoy podríamos denominar de una manera más o menos convencional, pues ciencias sociales, humanidades, inclusive, si ustedes desean, ¿no? Este asunto del proceder anticipador está en ambas. Y con lo cual, me gusta, en esto sí me gusta la idea de Heidegger, tanto las unas como las otras son científicas en este sentido, ¿sale? O sea, también esa dicotomía de que una cosa es ciencia y lo otro es otra cosa, falso. Es, en la modernidad, ambos sectores del ente, podríamos decir, son tratados y abordados científicamente. Esto es importante también, ¿vale? Bueno, entonces volvemos sobre este párrafo. Aquí proceder anticipador no significa solo método, ya adelantábamos este asunto, es decir, no es solamente el procedimiento, porque todo proceder anticipador requiere un sector abierto en el cual moverse, ¿sí? Precisamente la apertura de este sector es el paso previo fundamental de la investigación, ¿sí? Dejo compartir un momento. Bien. El proceder anticipador requiere como condición previa, esto lo voy a jalar para acá abajo, se requiere previamente un sector abierto, ¿sí? Esta noción de sector abierto es un poco compleja. Tiene que ver, si me lo permiten, un poco mi lectura al respecto. Dejo de compartir la pizarra para verles. Esto del sector abierto tendría que ver con el asunto de que en lo ente, es decir, en lo natural o en lo histórico, o cabe decir incluso en ambos, tanto en lo natural como en lo histórico, algo se abre. Es decir, se nos presenta algo, se abre un aparecer. Sin este aparecer en lo natural o en lo histórico, o en ambos, ¿sí? Sin este algo que nos llame, permítanme decirlo así, es que el asunto con el sector abierto es que no es sencillamente algo que se abra y nadie lo pele. No, 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 es que se abre y aquí hay un implícito, se abre ante alguien que reconoce esa apertura, ¿sí? Ese abrirse es una suerte como de invitación, una suerte de llamado, ¿sí? Se abre el sector de lo ente y entonces esto justamente es la base preliminar, dice Heidegger, la condición previa, para que el proceder anticipador justamente se despliegue, ¿sí? Ahora bien, vamos avanzando un poquito más rápido. El proceder anticipador, ¿sí?, es un anticipado, permítanme decirlo de esta manera, lo anticipado tiene que ver con el asunto
de que estamos hablando de un modo de interpretar, ¿ok? Aquí vamos sumando conceptos. El proceder anticipador es un modo, permítanme decirlo de esta manera, es un modo hermenéutico. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esta idea de que es un modo hermenéutico? Bueno, dejo de compartir pizarra un momento. Aquí tenemos que hacer una conexión rapidísima con Ser y Tiempo, ¿no? Que es la obra capital de Heidegger. Ya les hemos dicho en algunos momentos en las intervenciones de hoy y de la sesión pasada cómo Heidegger, para poder referirse, ¿sí?, al ente que en cada caso somos cada uno de nosotros, no quiere hablar de ser humano. Y de hecho, un poco hoy abundábamos en por qué no se refiere al ser humano. No se refiere al ser humano para no presuponer una sustancia, una esencia llamada humanidad, bla, 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 ¿vale? No va por acá. Entonces, ¿cómo me remito a este ente que en cada caso somos cada uno de nosotros? Pues justamente atendiendo a una peculiaridad de este ente. ¿Cuál es esta peculiaridad? Que ahí donde está ese ente, a través de él se podría decir, se da el ser. Es el ahí del ser. ¿Sí? De acá que se denomine Dasein, ser ahí, como lo traduce José Gauss. ¿Sí? Entonces, claro, el Dasein, es decir, este ente que en cada caso somos nosotros, tiene una cierta constitución, un modo de ser, podemos decir, que es complejo. Y este Dasein, en tanto que es el ente, el ahí del ser, es un ser además que se caracteriza, entre otras cosas, por estar abierto. Es decir, el Dasein es un ser posible, no tiene una esencia unitaria que lo defina y lo deje cerrado en este sentido, ¿sí? Y eso es a su vez lo que explica por qué, digámoslo de esta manera, en el mundo cotidiano puede justamente optar por ser de tal o de cual manera. Esto se debe a que permítanme decirlo así, su condición es la de la apertura, la posibilidad y la proyección. Ver hacia adelante. Dame un segundito, Sergio, y te doy la palabra. Nada más acabo la idea y ya está. Dentro de estas caracterizaciones del Dasein, ¿sí?, está el hecho de que el Dasein es un ente eminentemente interpretativo, hermenéutico. No puede evitar el Dasein ver las cosas de cierta manera, ¿sí? El Dasein nunca, no ve, aquí hay una diferencia muy clara entre el pensamiento de Heidegger y la modernidad. El Dasein no es un sujeto que pueda ver objetos, no ve objetividades andando en sí mismas. No, no, no. Eso es modo de ver. O sea, el Dasein no puede evitar mirar y hallarse de cierta manera. Interpreta, no lo puede evitar, ¿sí? Bueno. Dado esto que estoy mínimamente barruntando, insisto, esto se encuentra muy bien lo que dice Luis en el chat, ¿no? Lo que el Dasein capta siempre lo capta en cuanto algo, exacto, ¿no? O sea, lo ve en tanto que lo caracteriza de cierta manera, no puede evitarlo. Lo hermenéutico tiene que ver con este asunto. Bueno, considerando esto, he colocado en la pizarra la noción de hermenéutica precisamente para conectar estas consideraciones de Heidegger en Ser y Tiempo con lo que está diciendo ahora mismo en la época de la imagen del mundo, y por lo tanto reconocer que precisamente el proceder anticipador será un modo de mirar y por lo tanto de encontrarse con lo que está frente a él, con los entes. Y de esa manera, literalmente, los altera lo que hay allá afuera y lo transforma en objeto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y al transformarlo, va de alguna manera justamente estableciendo la manera en la que han de aparecer ante sí los objetos, por eso es un anticipado, ¿no? Para posteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Posteriormente, captar con muchísimo mayor precisión en la investigación el modo que ya ha previamente comenzado a esbozar. ¿Sí me explico? Es un poco por dónde va.
Bueno, me callo ya ahora sí. Sergio y luego Pablo, por favor. Sí, gracias. Bueno, justamente mi pregunta, no sé qué tan descabellada sea, es recordando un poco lo que se mencionaba acerca de la crítica que se le hace a la idea de esencia como cosa, como sustancia, em, y refiriendo justo también a esta apertura fundamental que requiere la investigación, con lo que se mencionaba acerca del Dasein como ser posible y abierto, me pregunto justamente si esta posibilidad del Dasein se puede extrapolar a todas las demás cosas, a todos los demás entes, en tanto que pues no tendrían una esencia, digamos, como cosa, sino más bien dinámica, en tanto que son abiertos o tienen una cierta apertura. Y bueno, pues justo me preguntaba si tienen también en el mismo sentido la posibilidad como del Dasein, pues. Gracias. Buenísima pregunta, Sergio. Ok. Si me permites, déjame también escuchar la de Pablo y ahorita vuelvo sobre lo que planteas. Muy interesante. Pablo, por favor. Gracias. Tenía una pregunta que no sé qué tan, o sea, es entre una pregunta y un saber qué tanto me estoy haciendo bolas con todos estos conceptos, pero eh, quería saber si, digamos, la relación, si había una relación entre ciertos conceptos que, a ver, es decir, cuando estamos hablando de que el ser humano en su subjetividad genera o digamos trae a la luz algo que no es en sí un objeto, o digamos que las cosas no son en sí, ahí me recuerda un poco a Kant y Hegel, ¿no? Entre las cosas en sí, las cosas para sí. Entonces, hablando de que entonces no se puede realmente conocer un objeto, pero sí hay una pretensión en la modernidad y en la técnica de generar un objeto acabado o de tratar de estudiarlo a profundidad y entonces de alguna manera eso genera, si entiendo bien, un cierto desarraigo en cuanto a una pretensión de conocer un objeto que realmente no se puede conocer y le quita de alguna manera, o sea, primero lo oculta, ¿no? Porque en esta pretensión se deja de ver al objeto, pero por otro lado también le quita este misterio que para mi modo de ver está muy asociado a lo divino, ¿no? A aquello que es oculto, que nunca se acaba de comprender y de completar. No sé si de alguna manera está relacionado a esta cosa de pretensión de abarcar el objeto, quitando el elemento del misterio de lo oculto que está asociado a lo divino, y es una de las maneras de, no sé, de justo alejar a los dioses del objeto, pero al mismo tiempo si eso no es una divinización de lo, primero de la ciencia, ¿no? En una pretensión de abarcar todo, y luego del misterio, ¿no? De darse cuenta que es inacabado el objeto que vemos, si no hay ahí una cierta, no sé cómo ponerlo, o sea, si de alguna manera el ser que confluye en todas las cosas es un poco una redivinización, o sea, sabiendo que no podemos conocer al objeto como es, sí es justo esa cosa, el objeto en sí, un hecho divino, en tanto que no es abarcable. O no sé si estoy cayendo justo en lo que decíamos antes de que estoy regresando a una metafísica de volver a la esencia de las cosas. O sea, no sé si me estoy haciendo bolas de todo esto o si tiene algún sentido. No, tiene sentido sin lugar a dudas. Pero y además es plenamente comprensible. Es un poco complicado el planteamiento, ¿no? En Heidegger. Bueno, mira, comienzo con lo que tú estás planteando, Pablo. A mí me parece que no hay necesariamente una divinización del ser en Heidegger, ¿no? Creo que no la hay. Y lo divino, fíjate, lo divino tampoco, me parece, lo divino tampoco es divino porque sea misterioso. O sea, no es solo por lo misterioso por lo cual lo divino es divino. Hace ratito, no me acuerdo si fue Gabriel o el propio Sergio,
o el propio Luis, perdónenme, ya llevamos un ratito andando y se me confundió un poquito, porque fue una cosa que dijeron, alguno de ustedes dijo, muy al pasar, creo que fue Gabriel, la convergencia entre lo divino, lo terrestre, ¿no? O sea, la convergencia entre lo misterioso, pero también lo aparente. En esa convergencia, acá es lo sagrado, ¿no? Algo así dijeron al paso. Y esa idea, no, la noté, pero no la comenté en su momento, un poco quería después comentarla, pero ahora es muy pertinente, porque ayuda a reconocer que, insisto, lo divino no es solo divino porque sea oculto o misterioso, ¿sí? O bueno, si me lo permites decir así, si por lo divino te refieres a los dioses, bueno, ellos casi siempre son ocultos y casi siempre son misteriosos, no se suelen mostrar tal y como son, ¿no? Esto desde la cultura griega y desde la cultura judeocristiana también, ¿no? Recordarás, vamos, en la Ilíada y la Odisea los dioses nunca aparecen tal y como son. Aparecen, pero siempre ocultos, eso sí, ¿no? Y en el judeocristianismo también, ¿no? A Moshe o a Moisés, pues, se le aparece Dios en la higuera de cierto modo, pero no es la imagen. En el judaísmo es clarísimo que Dios se retrotrae siempre, ¿no? Nunca se ofrece plena y cabalmente. Y tan es así que, de hecho, en el judaísmo, hasta la fecha, no se puede ni siquiera decir Dios, porque se incumple con ¿no? el ocultamiento. Pero lo sagrado no es solamente el ocultamiento. Creo, es una confluencia, es un encuentro, el entre, si me lo permites decir de otra manera, un entre, que por cierta manera de interpretar al mundo, aquí regreso y conecto eso con la crítica de Heidegger, ¿cuál cierta manera de comprenderla al mundo? La manera de comprender según la cual todo, fíjate lo que estoy diciendo, aquí sí, dije hace rato, yo no suelo universalizar, aquí lo voy a hacer, pero un poco a propósito de lo que dice Heidegger. Se pierde todo eso, de esa confluencia entre lo que no se muestra, lo que se insinúa, lo que se elude, junto con lo aparente, esa convergencia comienza a ser suplantada, incluso, ahora sí como decía Gabriel, negada, por una forma de ver al mundo según la cual todo, absolutamente todo, ha de ser esclarecido, en donde todo ha de ser comprendido cabalmente, pero no en el sentido de comprender en este juego como del abrazo, comprender como abrazar, no, comprender en el sentido de allanar por completo cualquier resquicio de duda, de incertidumbre, de imprecisión, de ambigüedad. Todo ha de ser exacto, todo ha de ser preciso, todo ha de ser evidente. Y por evidente, muchas veces quieren decir inclusive comprobado. ¿Y cuántas veces no lo hemos oído hasta en la tele, ¿no? Donde quieras, pues, la radio, la tele, la web, ¿no? Si los científicos lo comprobaron, ya es algo claro, ¿sí? Y todo lo demás, pues superchería, placebo, fe. O sea, es que es terrible, ¿no? Cuando nos plantean la fe como esa cosa de ciegos, ¿no? Como esa cosa de los que, como se dice por ahí en la calle, ¿no? Están viendo y no ven, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, este modo de querernos imponer que lo único que importa es la claridad y que tiene como correlato la asunción de una constante presencia perenne, ¿no? ¿Sí? Porque el hecho de que algo sea visible exige algo que siempre se deje ver. Y el asunto no es lo del dejarse ver, sino lo del siempre, ¿sí? Entonces, este modo de interpretar las cosas, que es lo que Heidegger está tratando de cuestionar mediante la noción misma de la investigación como este proceder anticipador, que como que efectivamente va codificando su objeto, ¿no?
O sea, aquí claramente Heidegger en ese punto está siendo crítico efectivamente con lo que en la modernidad se caracterizó, ¿sí?, como la tradición de la representación, ¿sí?, y que la filosofía moderna fue esencialmente cultivadora, ¿no?, o cultivó estas filosofías de la representación. Ahora, lo que ocurre con la representación, la palabra representación, ¿no?, en castellano tenemos dos acepciones de la representación. La primera, que es muy, muy inmediata, representación en el sentido de que vuelve, por eso lo del vuelve a hacerse presente algo. Pero ahí parecería que, pues, sencillamente representación es como mirar otra vez lo que ya viste y que coincide con lo visto previamente y ya, ¿sí? Pero hay otro sentido de la representación, que es la de la escenificación. Y este es el sentido en el cual se está moviendo Heidegger para interpretar a la modernidad efectivamente, ¿sí? O sea, cuando tú vas al teatro, tú ves una representación. O sea, no es que te vuelven a presentar algo, sino literalmente configuramos, ahí está el figurar de la Bild alemana, la imagen, configuramos una situación. La constituimos artificialmente. Entonces, claro, la filosofía como filosofías de la representación, lo puedes rastrear efectivamente en los textos desde Descartes, ¿sí? Prácticamente, en el caso del empirismo esto es muy claro. John Locke, David Hume, lo que te dicen es, cuando entramos en contacto con lo de afuera, se genera una imagen en nuestra mente, dicen Locke y dicen Hume. Y a lo que tenemos acceso no es a las cualidades de las cosas, sino a esa imagen representativa de lo de allá afuera. Por lo tanto, lo que llamas experiencia es una representación de lo que has sentido, de aquello con lo que te has encontrado. Bueno, llega Kant y bueno, esto adquiere dimensiones sistémicas potentísimas. Por esa razón, ¿no? La cosa en sí queda fuera, ahí está. No le niega existencia a Kant, a mi juicio. Ahí hay una polémica entre los kantianos, pero creo que la cosa en sí para Kant no es algo inexistente, simple y sencillamente, es algo incognoscible en sí mismo, ¿no? Y por eso la subjetividad, ¿no? El sujeto codifica al objeto. El objeto es el resultado del sujeto, ven nada más. Como la puesta en escena en el teatro. ¿Sí? Y bueno, estas filosofías de la representación, piensa Heidegger, me parece, en esto que veníamos diciendo del proceder anticipador. O sea, esta idea del proceder anticipador es una manera de tratar de hacerle ver a sus interlocutores del momento y a nosotros como interlocutores ahora con Heidegger, que la modernidad ha creído y ha aceptado la posibilidad de que este ente que somos en cada caso nosotros ve de cierta manera, en tanto que, como lo anotaba Luis en el chat, es decir, interpreta, el ente que en cada caso somos nosotros, interpretamos lo que está frente a nosotros. Y en ese interpretar lo vamos esbozando como objeto, aunque todavía no le llamamos objeto. Y la investigación se adecua a ese esbozo preliminar, permítanme decirlo así, que sería el proceder anticipador, para seguir nutriéndose del objeto. Y lejos de ir describiendo cómo es por sí mismo el objeto, la investigación es un modo de interpretar y por lo tanto de caracterizar al objeto. En ese sentido, o sea, digo, ya me estoy adelantando muchísimo y qué bueno porque si no, no íbamos a avanzar tan rápido. Qué bueno que salió la pregunta, gracias, te lo agradezco. Pienso que lo que está diciendo aquí, en este sentido, Heidegger, con la esencia de la investigación, es que el proceder anticipador, ¿sí?, lo que ha promovido es más bien la codificación de los objetos de estudio y la ingenua creencia de que por ser objetivos estamos efectivamente describiendo lo que es, ¿sí? Y lo que se nos oculta siempre
¿sí? Justamente se nos oculta porque estamos procediendo científicamente, ¿sí? En este sentido de ciencia que estamos describiendo. Ajá. Y esto es algo muy peculiar, porque a diferencia de la ciencia moderna, aquí sí voy a hacer, como lo hace Heidegger, el paralelismo con la episteme griega. O sea, la episteme, acuérdense de Aristóteles, colegas, ¿no? Investigar, hacer episteme es una vocación por dejar ser al ente. Bellísimo. Por eso cuando dice Aristóteles, yo voy investigando la cosa y conforme más la voy investigando, ella misma se abre y me dice por dónde. Bueno, o sea, es 180 grados el esquema, me explico. Y la esquientia medieval, la esquientia, la noción que traducimos por ciencia medieval, es también este ejercicio, ¿sí? Aquí, obviamente, el factor fundamental también está en el ente llamado Dios, ¿no? Pero en la esquientia, por eso también es algo muy bello, ¿sí? Podemos no estar de acuerdo, pero es hermosa la idea. La esquientia medieval es dejarse guiar por una luz que gratuitamente nos han dado, es una gracia, dejarte guiar por una luz gratuita que nos permite comprender el proyecto del ente creador. Es hermosa la idea. Podemos discutir y decir, no, hay que superar eso. Sí, tal vez. pero como tal, la idea es maravillosa. Y es otra idea respecto de esta ciencia moderna que Heidegger acá nos caracteriza. Antes de darles la palabra a Gabriela y Itzel, no sé, Pablo, si con esto te transmito, y bueno, y obviamente a todas y todos, ¿sí? Ok, vale, ok. Nada más antes de darte la palabra, Gabriel, Jesús escribió, creo que a eso se refiere el temor que menciona Heidegger con las imágenes de la Tierra vista de la Luna. Podría ser, efectivamente. Podría ser. Gabriel. Aquí es una pregunta, digamos, para quienes le hemos entrado o intentado entrar a Heidegger sin saber un poco de antemano qué es eso de la fenomenología. Que no me queda del todo claro, porque a lo largo de esta exposición me quedé pensando, ¿no? Que justamente, bueno, este proceder anticipador es como violentar a los objetos mismos. Lo digo en otras palabras, pero es algo así como violentar a los objetos mismos sin dejar que se configuren desde ellos mismos, algo así. Entonces yo después relaciono, y es aquí donde no sé si nos pudieran aclarar como qué es la fenomenología, porque de lo poco que sé de la fenomenología, bueno, tiene un poco eso, ¿no? Como atenerse al fenómeno y dejar que se expresen sus propios términos y sobre todo como ver lo que desde el fenómeno mismo se está diciendo concomitantemente o algo así. Entonces, no sé si la fenomenología sería una pretensión como de acercarse de otra manera al mundo y en qué medida, no sé si la fenomenología, no lo sé, porque de verdad no tengo ni idea. No sé si sería algo así como una suerte de corrección de ese proceder anticipador, no sé si sería una alternativa, no sé si la fenomenología, al menos en Heidegger, se articula desde esto. Gracias. No, muchas gracias a ti, Gabriel. Como siempre, unas preguntas hondas, profundas. Vamos a darle la voz a otros colegas y ahorita volvemos, ¿no? Itzel, por favor. Gracias. Bueno, yo nada más quería comentar, me parece súper interesante que cuando uno estudia historia del arte en la facultad, se hace mucha insistencia en esta cuestión de que la historia del arte no se puede concebir como una evolución. Entonces tú no puedes decir, o sea, parece muy obvio, no puedes decir que, digamos, no sé, cualquier artista, por ejemplo, moderno, Picasso, es mejor, avanzó por encima de Goya, no sé. Y bueno, o sea, lo que me parece interesante es cómo si desplazamos un poco el campo, estas cuestiones que, o sea, que en las que Heidegger tuvo que profundizar y en las que seguimos profundizando al respecto de la ciencia parecen
obvias. Incluso ahorita que mencionabas esta cuestión de la scienta, como esta, digamos, esta indagación que no es como forzada, sino que anoté lo que mencionaste, ella misma se abre y me dice por dónde. Me recuerda también mucho a la construcción artística, en el sentido, por ejemplo, cuando Miguel Ángel mencionaba que el mármol le hablaba, ¿no? Y no creo que lo dijera como en un sentido así como tan, como tan volado, sino más bien yo siempre lo he entendido como esta idea de que al entrar en un diálogo con el material, con la forma de ser del material, con el ser del material, él puede, digamos, escuchar esto que el mármol le está diciendo que contiene, que está dentro de él, ¿no? Entonces, o sea, me parece como bien bonito esta conexión que se puede hacer, ¿no? Ese era como un poco el comentario. Y la pregunta, no sé si es una pregunta como para este momento, simplemente yo quisiera saber, no sé, me falta un poco de contexto ahí, pero si Heidegger es o sea, puede considerarse dentro de la época de la modernidad, o sea, es un autor de lo que digamos moderno, y en ese sentido, ¿cómo resuelve él, cómo se salva él de estar inmerso justo en este mismo contexto que él critica y que, o sea, además o sea, es un contexto del que él deviene, ¿no? O sea, este pensamiento pues es el que le ha dado origen a él. Entonces, ¿cómo, digamos, él, sí, cómo lidia con eso? O sea, ¿qué propone como para hacer esto que se dice que no puede uno ver bien cuando está en el centro porque pues, estás inmerso, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí, cómo lo propondría? Eso nada más. Gracias. No, gracias a ti, Itzel. Qué bellísima participación, la verdad. Me encantó esta idea tan bella. Bien, por favor. Sí quiero, pero ahora sí que ya alcé la mano y ya me atengo a mi voluntad, me hago responsable. Creo que está conectado con las participaciones que vienen de antes y particularmente con esto que está preguntando Itzel. La hermenéutica, y estoy partiendo un poco de lo que planteaste tú, toda hermenéutica parte de una concepción previa, un concepto previo. Esto está presente en Ser y Tiempo, un for begrifo, ¿no? Y en ese sentido, si la hermenéutica es propia del comportamiento humano, pues siempre tenemos conceptos previos que nos guían, ¿no? Entonces, yo no sé si eso sea un rasgo específico de la modernidad. O sea, yo creo que ahí podríamos tejer un poco más finamente, ¿no? Porque precisamente en ese sentido uno dice, bueno, pues, si Heidegger lo que hace es fenomenología hermenéutica, ¿no? Y la hermenéutica es un comportamiento propio del ser humano, pues ¿dónde está lo moderno ahí? ¿No? Y si más si decimos que el comportamiento es propiamente humano, pues a ver si no se nos está colando otra vez por ahí la esencia, ¿no? Que eso es otro problema. Pero en este sentido, creo que es importante especificar cuál es el concepto previo que está guiando a la ciencia moderna, ¿no? O sea, porque no es cualquier clase de concepto previo. En los griegos tú puedes decir, ¿cuál es el concepto previo que guía su interpretación del ser? El concepto de usía, que es tomado de la experiencia cotidiana, del patrimonio, ¿no? En los medievales, pues bueno, la absoluta presencia de Dios, ¿no? ¿Cuál sería ese concepto guía específico de la época moderna que abre por anticipado la región del oente y que dicta el rigor de la investigación? Esa sería en concreto la pregunta, ¿no? Y me sumo a la duda de Itzel, pues, o sea, ¿cuál es la conexión y el desmarcaje que está haciendo Heidegger de eso, más si entiende su propio proceder como una fenomenología hermenéutica, y que creo que eso conecta con la pregunta de Gabriel, que es vaya problemita en los que las aporías en las que nos meten, ¿no? A ver si salimos de ahí. Muchas gracias, Luis. Bueno, miren, quedan 4 minutos, así que no voy a poder responder todo. De una vez lo adelanto. Y particularmente, Gabriel, en todo caso me gustaría retomarlo para la siguiente sesión más a detalle, porque sí, es un asunto que conviene obviamente esclarecer, qué bueno que salió,
y ayuda, obviamente, a captar mejor lo que estamos acá tratando. Entonces, dame solamente la pausa para en la próxima hablar de esto, ¿no? Y con lo que planteas, Itzel, me voy a arriesgar y voy a decirte que, a mi juicio, obviamente Heidegger, en tanto que proviene de esta tradición moderna, por momentos no logra, evidentemente, separarse del todo. Es muy difícil, ¿no? Ahora, en el fondo todos somos modernos todavía. Esto también es importante. Como también somos medievales y como también somos antiguos, ¿sí? No es como que superamos verdaderamente etapas y nada de lo anterior está presente, ¿no? O sea, ya aquí. Pero creo que, a pesar de esta afirmación, Heidegger logra mirar en una suerte de retrospectiva e introspectiva, ¿no? Mira atrás, pero también adentro, ¿no? Categorías como la de sujeto, la de objeto, conciencia, espíritu. A ver, momento. Ya esa pura actitud, que en el fondo también es muy fenomenológica, ya hablaremos, Gabriel, pero te adelanto. Esa actitud de, a ver, no vamos a dar por sabido eso, o consabido eso, como si fueran hechos. Vamos a volver a preguntarnos. Esta inquietud por volver a preguntar, es ese tomar distancia. Ahí creo que logra Heidegger. Por el momento te diría esto, pero en lo que concluiremos, justamente trataré de mostrarlo con mayor amplitud, ¿no? Acabo diciéndoles que el asunto de la ciencia para Heidegger, efectivamente, es un proceso que, en última instancia, es un modo de interpretar lo que hay frente, como algo que se configura. Y un concepto previo, atendiendo a lo que preguntabas, Luis, el preconcepto, ¿sí? Que, bueno, yo en particular tengo problemas con la idea de preconcepto. No creo que se trate solo de un concepto, ¿no? Creo que se trata de una concepción en general en la cual nos hallamos, que es nuestra preconcepción de lo ente. Creo que el preconcepto en todo caso, y Heidegger lo menciona, es lo matemático. Y concretamente lo matemático reducido a lo numérico, porque no es lo mismo. Ojo con esto. Y lo dice explícitamente en el texto, ¿eh? No es matemáticas, no es números, ¿sale? Y efectivamente, comprendernos como que la certeza proviene de la precisión numérica es el modo en el cual articulamos y nos apropiamos de nuestro proceder anticipador. Y por lo tanto, la ciencia moderna se caracterizará por justamente caracterizarlo todo como esencialmente medible, cuantificable, precisable. Y esto es lo cuestionable. Con lo cual altera las cosas, tornándolas un modo de la imagen. Con esta idea cierro y nos vemos dentro de 15 días, porque se nos atraviesa Semana Santa, para hablar de la imagen. Ricardo. Sí, muchas gracias. Excelente sesión, Carlos. Todos los que participaron, me parece muy bien. Un abrazo a todos ustedes. Eso sí, cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días. Excelente sesión, Carlos. Los felicito a todos ustedes. Hasta pronto, entonces.